Hola, amigas, estamos con Loret Flores, directora de cine mexicana y también muy amante del cine de terror. Tiene ya una trayectoria bastante interesante haciendo cine de terror. La hemos podido ya ver con su corto, pues prácticamente que es su primer trabajo, que es Bautizo, y posteriormente la vimos en México Bárbaro, la primera parte pues de esta antología que ya se volvió todo un icono de nuestra cinematografía de género en México. Y bueno, pues bienvenida, Lauret, a este espacio que pues estamos inaugurando contigo. Quiero decirte que eres la madrina. Muchas gracias, qué honor. Eres la primera de las pues, mujeres que estamos buscando pues que tengan mucha difusión a través de este proyecto, este nuevo proyecto de Macabro que nació en este extraño año del 2020, ¿no? Pero que es el Macabro Coven y que bueno, que esperamos sea un proyecto que dé muchos frutos y que pueda ayudar muchísimo a que todas pues puedan tener la difusión y la visibilidad que merecen al trabajo que han estado haciendo. Bienvenida, Loret, y bueno, pues cuéntanos un poco cómo fue que te iniciaste en pues este quehacer cinematográfico. Pues muchas gracias por la invitación y por ser la madrina de este proyecto que me parece muy importante. Y pues yo siempre tuve interés en el cine, creo, desde pequeña. Antes incluso de tener esta claridad del cine, me encantaban las historias. Creo que vengo de una familia de narradores. No conocí a la abuela de mi papá, pero él me decía que era una gran narradora, que siempre les estaba contando historias, y eso lo heredó mi papá. Entonces, desde muy pequeña, yo siempre estaba atenta a las cosas que él contaba, mientras que los demás niños estaban de, ¡ay, ya! Ya, tío. Yo siempre estaba así atenta a las historias. Y después, pues, descubrí el cine y me fascinó desde muy joven. Y pues estudié comunicación y me decepcioné bastante de la carrera porque pensaba que era más enfocada al quehacer cinematográfico, pero pues por mis propios medios y como yo podía, me iba cada vez más involucrando en el tema. Y justamente mis primeros, como ya cortos más formales, los empecé a hacer junto con César García, que él me invitaba a participar. A veces hacía yo fotografía, producción o lo que fuera. Y después él se desarrolló, bueno, él siempre se desarrolló como un cineasta del género de terror. Entonces desde ahí ya estaba yo involucrada en el género de terror. Después participé con Felipe Hernández, Ajá, que él hace animación stop motion, ok. que no es propiamente terror, pero sí es muy oscuro lo que él hace. Y con él también estuve trabajando de todo, ¿no? Producción, pero pues de repente nos tocaba pintar, porque como es stop motion, pues había mucho que hacer, manos a la obra. Nos tardábamos año y medio en hacer un cortometraje de 10 minutos. Y después de eso, pues también empecé a trabajar en animación, también en la producción. Y como que siempre, a lo mejor no fue consciente, pero siempre tuve este vínculo con el cine de terror. Y mi primer cortometraje Bautizo fue respondiendo a la convocatoria de ABCs of Death, que no sé si recuerdan, fue esta película que se hizo como antología, que cada letra lo hacía un director de cine independiente de alguna parte del mundo y dejaron la letra T para convocatoria. Y entonces por eso fue mi primer cortometraje, fue respondiendo a esa, aunque ya no llegué a esa convocatoria, pero sí realicé el cortometraje. Y como tuvo tan buenos resultados y fue tan bien aceptado en los festivales de cine de terror, pues ya fue un género en el que me quedé y que además fue un género que me encantó porque sí había convivido con otros géneros, como por ejemplo el drama, pero no sentía que eran mi clan. Ok, Y cuando conocí a la gente que hacía cine de terror, dije, este es mi clan, ¿no? Y eso es lo que siempre me ha gustado, como que siento que en el cine de terror hay mucho más compañerismo
y hay mucho más, a ver, ¿tú qué estás haciendo? Y estamos todos pendientes uno del otro y como que nos estamos retando y así, y es como otro ambiente. Eso me gusta. Pues sí, entonces te encontraste con el cine de terror, te sentiste, digamos que cobijada por todos estos monstruos, ¿no? Sí. Por todas las historias. Y después, ¿cómo fue que llegaste a México Bárbaro? Pues estrenamos Bautizo y estuvo en varios festivales de cine y ahí lo pudo ver Lex Ortega, que fue el creador de México Bárbaro. Ujú. Y le gustó mucho a Alex, le gustó mucho Bautizo y fue que por esa razón me invitó a participar en México Bárbaro. Y pues me acuerdo muy bien de esa llamada, ¿no? Son de esas llamadas que te cambian, que te cambian un poquito la vida y me habló y me dijo, pues mira, tenemos esta iniciativa de hacer una antología porque creemos que si unimos fuerzas entre varios directores podemos lograr más fácilmente como un largometraje que nos dé proyección a todos y yo estaba pensando en ti porque sé que eres alguien que cuando se plantea un proyecto llega a su término. Eso era muy importante también para él, ¿no? Y que Sí. llega con una buena calidad y así nada más colgué el teléfono y luego empecé. Al día siguiente le hablé y le dije, ya tengo el guión y se va a tratar de esto, esto y esto. Y sí, o sea, realmente sí fue como el principio de Son Panty, claro, con sus modificaciones posteriores, pero la idea en concreto fue así, como todo, mucha inspiración y a Alex le encantó la idea y ya de ahí ya no me soltó y me dijo, sí, ya me involucró mucho en el proyecto. Wow. Pues bueno, cuéntales un poquito de qué se trata Son Pantli, a quien no lo haya visto todavía. A mí me parece que es uno de los cortos más fuertes que incluye la antología. Además es el que abre la antología, El justamente, que ¿no? abre la Son Pantli. antología. Pues, ay, es que es muy difícil hablar Sin de sus spoilers. propios trabajos. Sin Ajá, sin spoilers. spoilers además. Casi de spoilers, por favor. Pero sí, es que el cierre es impresionante. Eso debo decir. Cuando Lex me habló del proyecto de México Bárbaro, era sobre mitos y leyendas de México, interpretadas, digamos, por nosotros, ¿no? Entonces me parecía a mí muy importante hablar del México prehispánico, Ajá. porque, bueno, creo que es algo que nos da nuestra identidad como mexicanos, por un lado, y que además es una época que creo que se ha romantizado demasiado, Sí. cuando sí tiene sus cosas bastante terroríficas, ¿no? Y quería como que romper un poquito con eso de la romantización de esta época prehispánica. Y también estábamos viviendo en ese entonces momentos muy fuertes con el narcotráfico. Ya el narcotráfico estaba tomando unas dimensiones pues casi de secta, ¿no? Sí. Porque se comenzó a ser cada vez más violento, pero cada vez más sectario y cada vez más ritualizado. Entonces me parecía que todo eso nos estaba conectando a una cosa que nosotros tenemos desde épocas prehispánicas, o sea, que en realidad, o sea, este mundo moderno estaba muy en comunicación con este otro mundo antiguo, porque estas pasiones que levantaba el narcotráfico pues son primarias. Entonces era como un regreso a eso era lo que yo quería plantear. Y la palabra zompantli me gustaba mucho y yo quería que hubiera como una película o por lo menos un producto así cultural con la palabra zompantli, que para quien no lo sabe, los zompantlis se ponían a las entradas de las grandes ciudades y entonces ponían las cabezas de los enemigos unos apiladas sobre otras y eso visualmente se me hacía muy impactante. Entonces yo decía, eso tiene mucho poder visual y mucho poder de comunicación. Entonces, desde el principio yo sabía que quería hacer algo con el zompantli, ¿no? Y esto que era tan impactante.
Y pues más o menos de ahí fue como se fue haciendo la génesis de esta historia tan, Sí, pues tan sí, macabra. Ahora sí que esto sí es más, sí, sí no es, tanto de terror, sino como que tiene una mala vibra, ¿no? sí es mal, exacto. Creo que eso es lo que tiene para mí ese corto, que sí es mal vibroso, ¿no? En el sentido de que sí te pone así mal, ¿no? Ajá. Especialmente, pues sí, para las personas que vivimos en México y que de repente hemos visto este tipo de imágenes un poco, pues sí, Grotesca. totalmente grotescas que pues desgraciadamente se han dado en este marco de una situación muy violenta generada por todo esto del narcotráfico. Y bueno, que además he visto por ahí algunas personas y algunos textos que mencionan que es parte ya también de un discurso, ¿no? Ujú. Por parte de pues, los cárteles, ¿no? Y que bueno, tiene todo el sentido todo lo que estás mencionando, ¿no? En que hay una parte ya ritual y una parte sectaria, ¿no? De cómo se expresan estas cosas y que pues, se reproducen a través de internet, de la televisión, de fotografías, de videos y que bueno, que de alguna manera nos llegan a todos, ¿no? Y Sí. bueno, después de que nos platicaste un poco de Zompantli, cuéntanos qué más hay ahí. Yo recuerdo que estabas trabajando en un documental sobre una editorial bastante emblemática aquí en México que produjo muchas de las revistas a nivel popular que muchos reconocemos, ¿no? Los de cierta generación, así como la mía, Ujú. reconocemos varias de estas revistas. Cuéntanos un poquito de eso. Mi familia, los Flores, eh, pues vienen de ya varias generaciones de ser editores de revistas, sobre todo mi abuelo y sus hermanos. Entonces ellos tenían editorial Mina y algunas otras editoriales, pero bajo estas editoriales hay títulos como Simón Simonazo, que creo que se podría hacer un documental solamente de Simón Simonazo, Ok, porque fue una revista, ahora sí que una revista de culto, sí, hecha por chavos banda, para chavos banda, y una de las pocas expresiones que ellos podían tener en esa época, estamos hablando de los años 70, y que pues, tuvo un gran éxito por ser porque se sentía muy auténtica, yo creo, y porque realmente reflejaba esta cultura de los chavos banda. Entonces, mucha gente tiene mucho cariño por este título en particular, pero pues también ha habido muchísimos otros títulos. También otro importante sería la revista Conecte, que ujú, fue una revista sobre rock y que también empezó en los años 70 hasta los años 80 y que realmente fue muy importante para la cultura popular sí, aquí en México, pero también han tenido, hasta recientemente tenían Conexión Manga, que es ujú, una revista pues más bien otaku. ujú. Entonces, la verdad es que mis tíos no tanto se metían en el contenido de las revistas, sino más en las cuestiones como del negocio, y ellos no están tan conscientes como del impacto cultural que tuvo su trabajo, ¿no? O sea, yo platico con mis tíos y es como, pues sí, y ellos te dicen, pues sí vendía tanto, ¿no? Ah, esa sí se vendía bien, esa no se vendía bien, pero no saben como que no están tan conscientes del impacto que eso tuvo como en el público. Y entonces eso fue lo que me motivó a querer iniciar este proyecto de documentar y seguir el impacto de todos estos títulos en la cultura mexicana. Y además porque el medio de las revistas es un medio que pues ya está pues súper moribundo. O sea, Ajá, antes estaba moribundo, después de este año yo creo que va a estar agonizante sí, y, y creo que muchas nuevas generaciones no van a conocer este medio que era tan bonito que era el de la revista. Entonces mi idea con este proyecto es recopilar
todas estas historias y toda esta nostalgia por todos estos títulos y todas estas historias que hay detrás de las revistas. No, pues es que es fantástico y además, sí, como mencionas, creo que es importante conservar la memoria, ¿no? Ujú. Y justo de todas estas revistas, pues bueno, además de que en su momento lo que normalmente hacen las revistas es que van platicando de lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Pero eso se convierte en parte de lo que es pues la historia, ¿no? Y la memoria de Exacto. sobre cierto momento o ciertos momentos culturales, ¿no? Sí, documentos Y sí históricos. creo que es importante, ¿no? Sobre todo ahora que todo es tan digitalizado, incluyendo esta charla. Pero bueno, creo que sí, sí debemos un poco de recuperar eso y pues está fantástico el poder hacerlo también a través de, pues, de documentales, ¿no? Que creo Sí. que es una forma de que pues muchas de las nuevas generaciones que no pudieron conocer estas revistas y que a lo mejor hubieran estado fascinados con ellas, pues puedan conocerlas, ¿no? Y saber de qué se Claro. trataron y qué significaron en algún momento para la historia, ¿no? Porque ahorita me estaba acordando, incluso te inscribías y eras parte del club y Ajá, recibías ajá, una tarjeta que te identificaba como parte del club de Simón Simonazo, de Conecte, y de entonces conecte, sí, sí, era realmente una comunidad y una cultura muy bonita, ¿no? claro, sí, sí, bueno, ahora sí que era otra forma también de hacer comunidad, ¿no? Ujú, A través de las revistas. ujú. Oye, y después, ¿qué viene? ¿No? ¿Qué viene para Loret? ¿En Pues qué ahorita estás? estoy trabajando bastante en un documental sobre César García, que como les comentaba al principio es un cineasta morelense con el que yo comencé a hacer cine. Él fue realmente los primeros cortos en los que yo pude estar en un set de cine formal, digamos. Ajá, La historia de César me gustaría contarla en este documental porque él es un artista autodidacta, que además toda su familia son comerciantes en el mercado, y entonces el cine, ellos comerciaban flores, el cine se veía como algo pues, totalmente alejado, ¿no? De él y de su vida y de su entorno, pero él tuvo la habilidad de tomar una cámara, estudiar artes visuales y realmente llegar a ser un documentalista y bueno, y también con sus trabajos de ficción bastante destacado y que creo que aporta mucho a la identidad de Morelos, ¿no? Eh, Morelos es un estado que está muy cerca del DF, pero a la vez es muy distinta la manera de pensar y creo que es muy desconocido para muchas personas, ¿no? Y creo que César es el artista que mejor recoge esta identidad morelense y la proyecta en sus películas, porque además una cosa que él siempre tuvo es que siempre fue muy auténtico, ¿no? Y entonces eso se puede ver en su trabajo y entonces quiero hacerle este documental a modo de homenaje ujú. porque yo tengo mucho que agradecerle a él de todo lo que me enseñó de cine y además de su trabajo cinematográfico, reconocerle su trabajo como promotor cultural, que eso era lo que Ujú. platicábamos, que es muy importante también. No solamente era una persona que hacía sus películas y por buscar sus propios intereses, digamos, sino que siempre él fue una plataforma para otros artistas de cualquier disciplina, ¿no? Incluso de los músicos. Él llegó a tener un centro cultural y muchísimas bandas se presentaron ahí, muchísimos músicos y por primera vez, y la mayoría morelenses, o sea, porque él nunca perdió esa esencia de que todo fuera pues local y también al ser un amigo cercano mío, pues
también estoy recogiendo pues todos estos testimonios de todas estas personas que pues lo extrañamos muchísimo porque además como persona pues tenía mucha presencia y yo creo que la cosa que más puedo destacar sobre él era que una persona que no juzgaba, no te juzgaba o no juzgaba a los demás, ¿no? Entonces, eso lo hacía muy cálido y eso hace que muchos de nosotros lo extrañemos. Poder relacionarte con las personas de esta manera, siendo más comprensivo que, que como un juez, Sí. es algo que yo extraño mucho porque es difícil encontrar en las personas. Entonces, este documental pues va a ser una combinación de todas esas cosas, ¿no? De su vida personal, pero también de su trabajo como cineasta, de su trabajo o como promotor cultural. No, está Y fantástico. Sí, 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 César, bueno, para quien lo recuerde, alguna vez se presentaron tanto su largometraje Nahual, es un largometraje muy interesante sobre todo este mito del Nahual, que es muy, muy propio de este país, ¿no? Esta idea de que hay un espíritu animal para cada persona y que, bueno, él desarrolla muy, muy bien en esa película. Y bueno, todos sus cortometrajes, en algún momento, pues sí, también le hicimos un programa con sus cortometrajes. Se presentaron en el festival y bueno, desafortunadamente pues César ya no está con nosotros, pero lo mismo, ¿no? El reconocimiento que le estás haciendo a través de este documental, que quizá no vino, no llegó en vida, ¿no? Como él se lo merecía, pero bueno, a mí me parece que es fantástico el que se pueda tener una memoria de quién fue César, de lo importante que fue para Morelos, de lo importante que fue para su comunidad, ¿no? Para su familia y para sus amigos. Entonces, creo que es importante resaltar la figura de las personas que hacen mucho por los demás sin pedir realmente nada a cambio, ¿no? Entonces, uh-huh. yo te preguntaría, ¿tú crees que César probablemente fue la persona que más influyó en que tú te dedicaras al cine, ¿no? Como ya lo habías comentado, pero por lo que oigo, intuyo que sí es una de las personas que más te motivó, ¿no? Para esto. Sí, sí, que me dio mis primeras oportunidades y que pues él hacía que las filmaciones realmente funcionaran y de manera profesional. Y es sorprendente porque él no tuvo esa formación. O sea, él nunca había estado en un set de cine, Uh-huh. pero pero yo hasta la fecha no he encontrado un set de cine tan ordenado como los de él en ese momento. Y No, entonces sí, estar en ese ambiente, en esa época de mi vida, fue muy formativo. muy bien. Oye, y ya para cerrar, ¿qué le dirías a las chicas que se quieren dedicar al cine o que quieren realizarse a nivel creativo, ¿no? Dentro de un género que también es complicado como el de terror, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Qué les aconsejarías? Pues les diría que las estamos esperando. Las estamos esperando yo creo que la visión femenina en el cine de terror tiene muchísimo sentido, más de lo que la gente se imagina. Creo que las mujeres tenemos mucha conexión con el mundo de las cosas que no se ven. Uh-huh. Tenemos mucha conexión con las cosas espirituales y creo que esta visión femenina en el cine de terror va a dar mucho, se tiene que seguir explorando y que también quitarnos este estigma de que las mujeres solo podemos hablar de cosas bonitas y no sé, eso creo que todos los temas son válidos de explorar y no son propios de un género o del otro, ¿no? Creo que todos podemos explorar todos esos temas y que la visión femenina en el cine de terror, yo sí creo que sería el siguiente paso para revolucionar este género. Pues este género Okay. ha sido explorado muchísimo, pero ha sido explorado mucho
por hombres y ha sido poco Sí, explorado con mujeres. Y cada vez que hay una intervención femenina, realmente son películas que avanzan mucho en esta evolución del cine de terror, porque esa visión es lo que realmente hace que avance, pues que avance esta narrativa del cine de terror. sí, tú ves que, Entonces, bueno, que va a haber un cambio, por ejemplo, en determinados personajes que ya estaban sí, estereotipados, ¿no? exacto, exacto. Definitivamente, ¿no? Entonces yo les diría que no, que las estamos esperando y que adelante. Realmente mi consejo sería que sigan sus instintos, no sé, eso que les está esa historia que les está llamando, esa es la historia que hay que contar. Buenísimo. Gran frase para cerrar. Bueno, pues muchas gracias, Loret, por acompañarnos en esta pues, primera charla de mujeres en el cine de terror del Macabro Coven. Y pues esperamos, te deseamos todo el éxito, que muy pronto podamos ver ese documental de César, que, bueno, como decía yo, considero que es necesario, ¿no? El ver Sí, el poder tener la memoria de la gente que está haciendo cosas y que pues muchas veces no, como no está todo el tiempo en pues no sé, en las pantallas, en los libros, en el de spotlight, ¿no? repente sí, exacto, ¿no? Que de repente se pierde y resulta que, bueno, muchas veces son los que construyen las bases para que otros más puedan desarrollarse, ¿no? Sí, Entonces, totalmente de pues acuerdo. esperamos verlo muy pronto, por supuesto el macabro, ¿no? Sí, claro que sí. Y pues muchas gracias a todos los que nos están viendo en estas charlas, en estas entrevistas que estamos realizando, pues para que conozcan a quiénes son las que hacen en esta ocasión, las que hacen el cine de terror, las que van a ser las futuras voces y que bueno, que nos están representando como mujeres en este género en el que aparentemente no teníamos una voz, ¿no? Y pues bueno, aquí está la muestra de que así es, ¿no? De que sí hay quien levanta la voz en el cine de terror por las mujeres. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Gracias. Bye, bye. Bye, bye.